días, Canarias. Continuamos haciendo balance del trabajo que desempeñan los representantes canarios en el Congreso de los Diputados. Hoy nos acompaña Héctor Gómez, diputado del PSOE en la Cámara Baja. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la migración también ha llegado a la Cámara Baja, un asunto que precisamente copa las portadas de la prensa en los últimos tiempos en las islas. Estamos hablando de una situación crítica, la estamos viendo en el muelle de Arguineguín. La semana pasada recibimos la visita del ministro del Interior. Esperamos quizás unas soluciones más concretas y, sin embargo, estamos hablando de soluciones a plazos. Parece que el Gobierno del Estado no está dando respuesta a esta situación. Se tiene que dar una solución con carácter inmediato. Por un lado, en materia de derivaciones, y luego una intervención global del Gobierno de España. El Ministerio de Exteriores, trabajando en origen con los países, de la mano de la Unión Europea, porque hay que también que decir que la Unión Europea ha fracasado en su política migratoria. Los 27 Estados miembros no han actuado con solidaridad en esta realidad y, evidentemente, el Gobierno de España tiene que actuar con mayor celeridad. Repito, Ministerio de Exteriores, migraciones, que tiene que jugar un papel muy importante con carácter de urgencia, derivaciones y, evidentemente, también otros ministerios como el de Defensa. Por lo tanto, ¿por qué urgente? Porque se está cobrando muchas vidas. Las mafias están operando en el Atlántico. ¿Y de qué manera? Hablamos este fin de semana de cerca de 2.000 personas que han arribado a nuestras costas y, evidentemente, se requiere de una actuación mucho más rápida y eficaz de las administraciones públicas en España. Varios grupos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, representación canaria, se han quejado de estos presupuestos. Unos presupuestos generales que dicen que no recogen aspectos esenciales del REF y del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, usted defiende que la inversión media en Canarias está por encima de algunas autonomías. Desde luego que sí, porque cuando analizan esos presupuestos, cuando se analizan se tiene que analizar en su conjunto, todos los capítulos, también el capítulo 7 que es el de las inversiones, donde están partidas tan importantes como las infraestructuras, carreteras, obras hidráulicas, y en ese sentido Canarias se coloca entre la sexta y séptima comunidad autónoma de inversión media. Esto hay que destacarlo. Yo creo que en líneas generales son unos muy buenos presupuestos para Canarias y para el conjunto del país. Bate récord en gasto social ante una situación provocada por esta terrible pandemia. Pero tengo que decir, eso no quiere decir que no sean mejorables. Y ahora mismo se encuentran precisamente en trámite en el Congreso de los Diputados de enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista, los diputados canarios, estamos trabajando para mejorarlo. Tenemos varios frentes en los que trabajar en materia de exclusión social, pobreza, en educación también hay aspectos mejorables y en ese sentido estamos trabajando. Pero lo que no aceptamos es una crítica fácil sobre unos presupuestos que incorporan 27.000 millones de euros de los fondos europeos del Recovery Plan, que van a ser además, que se van a repartir también en el conjunto de las comunidades autónomas en más de un 50% de esos recursos y que van a beneficiar, más allá de lo ya existente para Canarias, a Canarias en cuanto se dispongan de esos recursos a mediados posiblemente del 2021. Enmiendas que van a mejorar ese presupuesto de cara a Canarias, como usted dice, señor Gómez, pero sí es verdad que los partidos de la oposición hablan de que el Partido Socialista ha traicionado precisamente a Canarias por el tema de no cumplir con los preceptos del nuevo REF. En ese sentido, partimos de la base de que el REF no debe ser negociable, es algo que corresponde a Canarias por derecho. Desde luego que sí, y sí, cuando se aprueban es para cumplirlos, y en ese sentido estamos hablando de un proyecto de ley de presupuestos, no ha finalizado, para algo están las cámaras también para trabajar y estamos en el Congreso para corregir cualquier tipo de deficiencia o carencia que se pueda dar en el presupuesto. Pero bueno, somos extremadamente optimistas respecto a que se pueda cumplir y en ese sentido tengo que destacar algo más, no solamente atender a los criterios básicos que se encuentran en nuestro marco normativo, también a lo que va a mejorar, porque en los presupuestos generales de 2018 prorrogados hasta este ejercicio no comprendía gasto social, por ejemplo, para ERTE. Por lo tanto, los presupuestos tienen que ser muy flexibles. Tampoco en este momento se está hablando de lo que acabo de decir de los fondos extraordinarios del marco de la Unión Europea, que van a mejorar mucho lo existente en nuestro marco en Canarias y lo establecido en el REF, porque hay que inyectar mucho dinero precisamente para reactivar la economía, más allá de la protección social. Por lo tanto, vamos a garantizar no solo que se cumplan lo establecido, sino mejorarlo mucho, porque la situación actual es excepcional y Canarias está sufriendo demasiado el apagón turístico. Somos una comunidad autónoma que depende mucho de este sector y evidentemente hay que atender con mucha sensibilidad a la realidad de Canarias. Bueno, usted habla de ese cero turístico que atraviesa Canarias, teniendo en cuenta también la situación como están los países emisores en Europa, señor Gómez. Pese a los esfuerzos del Gobierno de Canarias precisamente de establecer por decreto esos test de origen que sean negativos para los visitantes que recibimos en las islas, ¿cree que aparte se ha perdido un tiempo valioso por parte del Estado para establecer esos corredores seguros? Hemos estado trabajando directamente con los ministerios, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Exteriores. Y la realidad para establecer esos corredores no pasan única y exclusivamente por atender a pruebas, test, PCRs, que algunos países ya descartaban de antemano los PCR. Pasa porque esos países emisores tengan predisposición y en ese momento estuviesen dispuestos a habilitar esos corredores, y no era el caso.
Por lo tanto, el turismo es una actividad que depende muy mucho de los principales países emisores. Hablo de nórdicos, hablo de Alemania, hablo de Reino Unido. Sabemos cómo ha optado Johnson ahora por un confinamiento nuevamente del Reino Unido y eso imposibilita realmente la recuperación. En cuanto a los criterios para establecer medidas de movilidad segura, evidentemente hay que avanzar mucho. También se está hablando ya de otros procesos mucho más rápidos, ágiles, aerolíneas que incorporan ya también los test y las pruebas. En fin, hay que ir avanzando en ese sentido. No creo, porque hablando directamente con Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, trasladaba constantemente las dificultades que estaba encontrando por parte de los países para cerrar acuerdos de movilidad ante el temor de la pandemia. Bueno, está claro que esta es una situación de incertidumbre, que poco se puede prever lo que va a pasar, aunque nos adelantemos un poco a la situación. Usted se ha referido a esa Comisión de Reactivación Económica y Social, a la que además pertenece. Estamos hablando de una situación muy complicada, siguen subiendo las cifras de parados en Canarias y siempre hablamos de una prórroga de los ERTE que va pues prácticamente pegada al tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, en otros países ya alargan esa prórroga y la dejan por lo menos hasta el próximo año para no tener que ir prorrogando esta situación, ¿no?, de los trabajadores que están en esa incertidumbre. Bueno, yo creo que en este momento a nadie se le escapa la dura realidad de determinadas comunidades autónomas tan dependientes del sector turístico y otras actividades económicas. Aquí en Canarias hablamos mucho de turismo porque es nuestra principal industria, pero independientemente de los plazos, ha sido objeto de polémica, por ejemplo, la prórroga del estado de alarma durante un periodo de 6 meses, ¿no? El Estado garantiza la cobertura en materia de protección social, en este caso de ERTE, el tiempo que sea necesario, independientemente de que se prorrogue 3 meses, 4 o 2 meses. Eso es una garantía que nos va a ayudar, en la medida en la que se puedan ir implementando medidas de reactivación económica, digamos que con equilibrio, para ir recuperando y descendiendo en materia de protección social cuando el mercado así lo determine, ¿no? Pero vamos ante una recuperación que inicialmente va a ser lenta, pero esperamos y deseamos que sea total la recuperación en el próximo 2021. Hablando de esa medida de protección social, el ingreso mínimo vital ha sido una de las ayudas a incorporarse en última instancia como medida prácticamente de urgencia. ¿Están llegando en tiempo y forma, señor Gómez? ¿Debería ser quizás gestionada por las comunidades autónomas? Y no sé hasta qué punto también vendría a colapsar las administraciones, en el sentido de que luego también Canarias tiene que gestionar la futura renta básica ciudadana, sí, en el caso de asumirla. Es cierto que es una iniciativa reciente y como todo ponerlo en marcha pues cuesta un poquito, ¿no?, al principio. Está dotada en estos presupuestos generales de 2021, además con bastante músculo para dar cobertura. Inicialmente no ha ido al ritmo inicialmente previsto y deseado para ir, digamos que garantizando cobertura en materia de protección social, pero en este 2021 se va a agilizar y evidentemente vamos a intentar, o va a intentar el Gobierno de España, llegar al mayor número de personas que realmente lo necesiten. En cuanto a la coordinación, pues lo determinarán las propias administraciones, lo que sea más ágil y operativo. Sí que es cierto que en los últimos meses hemos vivido también cómo las administraciones han sufrido, ¿no?, esa avalancha de determinados servicios, especialmente el Servicio Público de Empleo Estatal, por las limitaciones propias de recursos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión de coordinación entre administraciones y lo que se decida, bien decidido estará, siempre y cuando beneficie a la ciudadanía, ¿no? Usted ha estado viviendo como diputado por esos viajes que tiene que hacer a Madrid constantemente, prácticamente supongo que estará más allí que aquí en Canarias, esta situación del estado de alarma, ¿no?, las diferencias que se producen entre una comunidad autónoma como Madrid, que además es la capital de España, con todo lo que eso implica, y la situación canaria, ¿no? ¿Cómo se vive desde un punto de vista y otro la situación de las dos comunidades autónomas, la diferencia? Bueno, afortunadamente en Canarias estamos en otro estadio, ¿no? Encontramos una situación de más apertura, de más facilidad, de menos indicadores en materia de contagios y demás, ¿no? Madrid es un centro neurálgico de gran movilidad, así que advierto ahora mismo una gran diferencia en cuanto al primer confinamiento y la situación actual. Recuerdo los primeros desplazamientos a Madrid después del confinamiento y la T4 era un desierto absoluto. Es cierto que ahora hay muy pocos vuelos de conexión Madrid-Canarias, Madrid-Tenerife, pero existe más movilidad. Evidentemente, a nosotros nos preocupa mucho Madrid, en la medida en la que si ves a la población, la ciudadanía saliendo del metro o en los espacios abiertos, en cafeterías, en terrazas, evidentemente existe una aglomeración muy importante que entendemos que ha sido lo que ha provocado en gran medida ese crecimiento en cuanto al número de contagios y la realidad que están viviendo ahora y sufriendo ya también en los hospitales, ¿no? Por lo tanto, medidas restrictivas y máxima cooperación de la ciudadanía y colaboración. Pues Héctor Gómez, diputado del Partido Socialista, gracias por habernos acompañado por las Vías Canarias. Buenos días. Muy buenos días. Gracias.